Hola mis renegados ninjas clase S, y también, caballeros de Atena XD, ¿todo bien? Porque saben que es muy bueno saberlo. Bueno, la probada del nuevo fanfic, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Joan, Honwapi, Obito Uchiha, Yasumi Hindea, y por último, Chun-Li SSJ. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, ni tampoco de Senseiya, o Caballeros del Zodíaco XD, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. El Caballero del Fénix, la Gran Guerra Santa. Prólogo. Existen varias constelaciones en el cielo, constelaciones que tienen su propio significado, pero hay 12 signos que sobresalían, pero fueron ocultados desde que ocurrió la Gran Guerra Santa de hace 200 años. Solo los que vivieron esa guerra, lo pueden entender, mientras que los humanos que son siempre vigilados por un ser superior que los mira desde el firmamento, existen otros seres que renacen como mortales para llevar a cabo la salvación de la misma humanidad, dioses que están dispuestos a ganar una gran batalla que se vivió mucho antes de que el ser humano aprendiera a caminar sobre el mundo. La última guerra santa que se tiene registro, fue hace 200 años atrás, aunque la información fue celosamente guardada, hubo algunas personas que la divulgaron, y con ese hecho, varias personas se enteraron que hay una diosa que reencarna en el mundo de los mortales. Pero solo ocurre cuando la Tierra se ve amenazado por alguien que quiere que la humanidad perezca. Pensaron que solo fue un mito nada más, pero hubo dos sobrevivientes de la Gran Guerra Santa de hace 200 años atrás, que revelaron más cosas, pero las personas que tuvieron esa información, tuvieron que mantenerse callados, porque de la sola idea de que todo el mundo supiera eso, haría que toda la humanidad cayera en la desesperación por hacer todo lo posible, para buscar a la amenaza, o también, buscar rápidamente a la reencarnación de su salvadora, y cada persona que supo de esa información valiosa, fue llevada hacia un lugar que se le conocía como el santuario de la diosa Atena, en donde residían 12 caballeros dorados. Solo así se pudo guardar la información de la diosa Atena, que en cualquier momento reencarnaría para combatir. Y sería con el señor del inframundo, Hades. El último registro que se sabe de la Guerra Santa con dicho señor del inframundo, es que cada vez que despertaba Hades, las muertes de las personas eran incalculables, muertes por todos lados, nadie se salvaba de eso, pero en esa guerra que sucedió hace más de 200 años atrás, hubo otra pelea lejos de donde surgió la Guerra Santa de los dioses que eran, Atena con Hades. Varios caballeros dorados vieron que una bestia que tenía un solo ojo, batallaba con dos seres que no parecían de este mundo. Su poder era algo que ellos no utilizaban, porque parecía que solo era algo que se obtenía de la misma tierra, mientras que ellos, obtenían su poder mediante el cosmos. Hades vio con asombro como una criatura que parecía que salió del mismo infierno. Batallaba con unos seres insignificantes para él, pero también, sabía que no eran personas ordinarias, mientras que la guerra entre los dioses seguían, los que salieron de la nada, también siguieron sus batallas, y no parecían que descansarían, porque varias energías hicieron que los continentes que antes era solo una, se dividieran en varios fragmentos, lo cual sorprendió a Atena con Hades, que trataban de dominar al otro, pero cuando vieron que los otros seres que batallaban entre ellos, hicieron que el continente se dividiera en varios continentes, se dijeron que cuando acabaran con su asunto, irían para ver del por qué estaban batallando el ser que parecía tener 10 colas, y los otros que parecían 2 personas, también batallaban sin descanso con el monstruo de 10 colas. La Guerra Santa, que se libró lejos del que después se conocería como las naciones elementales, llegó hacia su punto más alto, en donde Atena con Hades y otros 10 caballeros se miraban las caras el uno al otro, pero había uno que destacaba de los caballeros de Atena, y era uno que parecía tener unas alas blancas, porque un Hades lo miraba con furia, porque fue el único que le podía hacer frente en batalla. Pégaso, siempre fuiste un maldito humano. Hablo Hades con seriedad, solo estoy haciendo mi deber, es lo menos que puedo hacer por la diosa Atena. Habló el caballero de Pegaso, que estaba al costado de la diosa Atena, que miraba hacia su enemigo, que estaba con seriedad, pero cuando parecía que todo ya estaba para que ganen los del bando de la diosa Atena, aparecieron otros seres, los dioses gemelos, Hipnos con Thanatos, el dios de la muerte, y el dios de los sueños.
Y la batalla se volvió más violenta, y varios caballeros perecieron en esa batalla con los dioses gemelos, pero Atena había planeado algo para sellar a los dioses que aparecieron, y era por los sellos que fueron escritas con su sangre. Atena, sabes que esto no es nada para nosotros. Sellarnos, no hará que no volvamos en el futuro. Para nosotros los dioses, sellarnos, es como dar una pequeña siesta. Después de todo, nuestro cuerpo real, están en el Olimpo, en donde solamente los dioses pueden llegar. Habló uno de los dioses gemelos que se burlaba de Atena, que estaba con seriedad, porque ahora mismo, ella con unos 2 caballeros estaban de pie, mientras que el resto de sus caballeros, estaban muertos, porque la lucha con los dioses Hipnos y Thanatos, fue devastador. Para nuestro señor Hades, tomar el cuerpo de alguien puro, es algo que volverá a pasar dentro de 200 años. O quizás más, dependiendo del sello que hagas ahora, pero para entonces, todos tus amados caballeros, serán olvidados de este mundo, y nuestro señor Hades, reinará para siempre. Hablaron los dioses gemelos con diversión. Atena, todos tus nobles esfuerzos, son en vano. Habló la voz de un joven, que era Hades, porque su alma estaba siendo sellado. Mi alma no puede estar sellado para siempre. Por ahora, ganaste la batalla, pero la guerra no la has ganado, porque esto se repetirá hasta que digas que no quieres continuar. La humanidad es una especie muy rara, porque aman ser sometidas por algo que les ofreces, le das placer, y se entregan a ello, le das riqueza, y ellos la reciben sin cuestionar nada, le das la oportunidad de ver a un ser amado, pero con la condición de que debes hacer algo para verlo. Y sin dudar lo hacen, incluso si eso significa matar a otras personas. Habló Hades mirando hacia Atena, que no decía nada. De lo único que me arrepiento, es que no podré ver lo que son esas criaturas que vimos años atrás. Pero bueno, si ellos están aquí cuando despierte, tal vez los tenga como mis mascotas. Habló Hades que había sido sellado, y un cuerpo de un joven pelinegro, había caído lentamente hacia en donde estaba Atena. Atena, habló uno de los caballeros que estaba con ella. Aún no están sellados, debo ir hacia el Olimpo, pero es un lugar que no pueden entrar ustedes dos. Habló la diosa de la guerra que miró hacia sus últimos caballeros, que estaban con seriedad. Ambos vivirán hasta que Hades despierte nuevamente del sello que le he impuesto. No se olviden de mí. Porque algún día, cuando las cosas se vuelvan oscuras, volveré con ustedes nuevamente. Habló la diosa Atena, que tenía un largo cabello de color morado. Nosotros la esperaremos, y también formaremos otro ejército para esa gran guerra santa que se vendrá también, dijeron los últimos caballeros que estaban mirando hacia su diosa, que dio una sonrisa, y desapareció del mundo, y ese fue el último registro que se supo de esa guerra santa, lo que fue una tierra vasta y que no parecía tener frontera. Ahora mismo, parecía estar desconectada del cual una vez también fue parte de su territorio. Uno de los caballeros que había sobrevivido, fue en búsqueda de personas que fueron alejados de su ahora continente. Tras años de viaje por barco, cuando llegó a su destino, solo había encontrado una civilización que se levantaba lentamente. Experimentó varias cosas con los ahora civiles que no tenían conexión con su continente, pero también se había enterado de que había un dios en ese continente. Vagó por varios lugares, hasta que dio con el dios, pero cuando se había presentado ante él, lo único que recibió fue que él no era un dios, solo fue alguien que tuvo los poderes de su madre, porque su madre, si era alguien que se podía decir que era una diosa, y le había contado todo lo que pasó años atrás, en donde el caballero de Atena se impresionaba por todo lo que contaba el que ahora le decían que era el sabio de los 6 caminos, y también le decían que era un dios, pero el sabio, que su nombre era Agoromo, dijo que jamás quiso que le pusieran ese sobrenombre, porque no le quedaba, porque a pesar de que era fuerte, no pudo salvar a una persona, y siempre parecía deprimido. El caballero de Atena miró siempre hacia los ojos de Agoromo, porque eran unos ojos que jamás había visto en su vida. Cuando todo había terminado, le dijo que lejos de donde ellos estaban, también existía otro continente, porque también estaba en una guerra que había terminado, mientras que también perdieron a varios compañeros de batallas, y todos leales a su diosa, Atena, y la mayoría eran personas buenas, porque todos
todos lucharon en contra del dios del inframundo Hades, la victoria fue de ellos, pero las pérdidas eran incontables, que simplemente, decirle victoria, era como escupirse en la cara, porque solo hubo 2 sobrevivientes, y que él, era uno de ellos, lo cual sorprendió mucho al sabio de los 6 caminos, que no quería saber más de batallas, y dijo que haría todo lo posible para que ellos no intervinieran en asuntos que no les concierne, y el caballero de Atena, que sabía muy bien que las batallas no traían nada bueno, aceptó las palabras del sabio de los 6 caminos. El caballero de Atena abandonó el continente, mientras que el sabio hizo una técnica que jamás había visto el caballero de Atena en su vida, porque la técnica de Agoromo hizo que pareciera que su continente estuviera sola, y que el continente del sabio de los 6 caminos se ocultara de las demás personas que vivían lejos de donde ellos vivían. Espero contar contigo cuando no podamos hacer nada en contra del mal que es Hades, habló el caballero de Atena mirando hacia Agoromo, que solo dijo, espero de todo corazón que ustedes siempre se las puedan arreglar, solo tus descendientes podrán encontrar este lugar. Habló Agoromo mirando hacia el caballero de Atena, que solo dijo, me gusta eso, porque seremos nosotros quienes pidamos ayuda cuando las cosas se compliquen. Habló el caballero que se había marchado del continente que sería bautizado como las naciones elementales más adelante. Agoromo solo vio cuando el caballero se había perdido en el inmenso mar, y se dijo que guardaría la información hasta que pase al más allá, porque hizo una técnica que ocultó su hogar de otras personas, que quizás sean más peligrosas que su madre, y así, ambos continentes no se hablaron en varias décadas, y no era porque se odiaban, sino que era porque no tenían problemas. Agoromo siguió con su vida, incluso tuvo una familia, pero en el otro continente, no tenían problemas, porque el sello que tenía encerrado a su enemigo estaba bajo control, y también, ellos se levantaban lentamente, mientras formaban un futuro ejército para enfrentar al dios del inframundo, Hades, pero el caballero que había visitado el continente que estaba aún conocido, se preguntaba, si todo le iba bien, porque ellos recibieron la bendición de Atena, y no morirían hasta que su diosa regrese con ellos, porque él vio en Agoromo, que a pesar de que tenía un gran poder, sentía que era un mortal, pero con Agoromo, todo lo que había construido, se venía abajo, y no lo podía entender, porque ahora mismo, sus hijos no se querían, uno quería solo paz, mientras que el otro, quería poder. Sus ideologías hizo que se mataran el uno al otro, eso hizo que el sabio caiga en depresión, que incluso lo llevó hacia la misma muerte, pero no sin antes elegir a su sucesor, que siempre estuvo con él, porque el hijo mayor, que su nombre era Indra, estaba harto de cómo lo trataban, porque en sus pensamientos, él era el heredero del clan de su padre, y si no le daban lo que él quería, lo tomaría por las fuerzas, pero el hijo menor, que estuvo siempre con su padre, fue el elegido para regir con el clan del sabio, y el rencor de Indra había crecido como nunca, y las batallas iniciaron nuevamente, incluso esa batalla para regir como el nuevo sabio de los 6 caminos, duró incluso después de la muerte de los hermanos, porque sus almas no podían descansar en paz. Cuando uno reencarnaba, el otro lo hacía también, y cuando ambos se encontraban, las batallas iniciaban, y las muertes de sus seguidores también eran incontables. El sabio Agoromo solo podía ver cómo las almas de sus hijos solo hacía que personas inocentes murieran. Y cuando pensaba que todo estaría perdido para el mundo que con mucho esfuerzo había protegido, tuvo una visión, en donde un niño estaba rodeado de fuego, y parecía venir de un lugar que siempre estaba ardiendo, lo cual le había sorprendido mucho, y pensó que sería una amenaza para el mundo. No podía estar equivocado, porque el chico estaba en llamas. Cuando pensó que sus hijos tal vez lo desafiarían en el futuro, una figura había aparecido también, y era un zorro gigantesco, que lo estaba protegiendo como si fuera muy importante, y ambos tenían una sonrisa llena de maldad. ¿Qué significa esto, Kurama?, preguntó el sabio sorprendido, pero el chico que estaba en llamas, saltó hacia la cabeza del gran zorro, mientras que había tirado una enorme energía hacia el sabio de los 6 caminos.
que se había sorprendido por eso, pero cuando se había despejado la visión, vio a un niño con un zorro, que estaban dormidos, y el sabio estaba sorprendido por eso. No, no es una amenaza, se volverá una amenaza para sus enemigos. A este chico, deberán dejarlo tranquilo, habló el sabio, porque también, vio que tenía dos almas en su interior, y eran la de sus hijos, lo cual le había sorprendido mucho, porque sus hijos no se querían, y que reencarnen en una misma persona por primera vez, sería algo increíble de ver, con que hay futuro para la humanidad. Me gustaría ver eso, niño, quiero verte con mis propios ojos, serás quien lleve la paz en tu espalda, habló el sabio con una sonrisa, pero después vio algo que no le había gustado, porque había aparecido dos enemigos poderosos. Pero sus caras no eran visibles, pero sabía que estos enemigos serían un problema para quien será la reencarnación de sus hijos, que en la actualidad seguían matándose el uno al otro. Niño, te veré en un futuro, espero que estés listo para ser el próximo sabio, decía Goromo con diversión, y cuando se había dado la vuelta para descansar, un cubo que parecía tener grabado una figura, empezó a arder intensamente. Ya lo recuerdo, ese poder es el mismo que el caballero que está en otro continente, decía Goromo, que se había sorprendido, porque ahora sabía que el niño que aparecería en un futuro, no sería su sucesor, porque será alguien que no tenga contacto con nadie, pero sus acciones harían un gran cambio en el futuro. Eso quiere decir que uno de los enemigos viene del otro continente. Algún día vendrás a este lugar, amigo, y este niño será tu pieza para la batalla, así que al final, me pedirás ayuda, no, más bien, pedirás ayuda a la siguiente generación de este lugar, habló el sabio, que había desaparecido lentamente, porque volvería cuando el chico que vio en sus visiones esté en el mundo. El sabio dejó las naciones elementales que siga su curso, porque vio en un futuro que alguien más fuerte que él aparecería, y solo quería hablar con él nada más, porque ver a sus hijos que se mataban sin razón, lo lastimaba, así que por el momento, había cerrado sus ojos, y los abriría cuando sienta el poder del niño en sus visiones. Dejaré que todo siga igual, no intervendré, lo siento mucho por las personas, pero no puedo intervenir, solo lo haré, cuando vea al niño de mis visiones. Después de todo, sus enemigos no son de este plano existencial, así que eso me permitirá moverme a voluntad, decía el sabio, que estaba esperando a que los años pasen, y como lo dijo el sabio de los 6 caminos, los años pasaron, y la humanidad fue desarrollándose poco a poco, pero también, sus hijos seguían reencarnando para dominar al otro, hasta que llegó hacia 2 personas, que darían un orden a las naciones elementales, y eran Asirama con Madara, ambas personas capaces de acabar con un gran ejército. La mayoría le tenía miedo, porque provenían de un clan que era de renombre, el clan Senju, que venía del bosque, mientras que el otro, era el Uchiha, que les gustaba las batallas. Todos los clanes que conocían ese clan, no se acercaban a ellos, porque enfrentarlos, sería solo suicidarse. Ambos clanes, el Senju con Uchiha, no se querían, pero entre varias disputas que no se sabe del por qué había iniciado, ambos llegaron a un acuerdo de paz, y fundaron la primera aldea elemental, y por primera vez, el sabio Goromo, que estaba en un plano alejado del lugar que era las naciones elementales, sintió que las almas de sus hijos se habían calmado, y pensó que las cosas estaban hechas para que él intervenga, pero cuando quiso abrir sus ojos, sintió que todavía no estaba el niño, y simplemente siguió meditando, porque aún no era el momento para que él vaya a visitar al chico de sus visiones. La paz que había sentido el sabio fue algo gratificante, no había muertes en las naciones elementales, y pensó que todo iría bien, pero años después, otras personas empezaron a hacer otras aldeas. Todo para no ser sometido a la primera aldea elemental, y ocurrió lo que el sabio no quería ver, las muertes vinieron nuevamente, y todo había comenzado con las reencarnaciones de sus hijos, pero ahora, involucraron a sus otros hijos, que eran los Bijus, bestias con colas. El sabio rápidamente se dio cuenta de cómo iba el asunto, porque Kurama estaba con una sonrisa llena de maldad, y era porque el niño que aparecería en un futuro, no sería como las personas de ahora, sería alguien distinto. El sabio se había puesto muy triste, porque también sintió que los otros Bijus fueron cazados y sometidos a la fuerza por la humanidad, que ahora mismo se hacían llamar shinobis. Todos fueron sellados en seres humanos para que pudieran ser un balance del poder de las naciones elementales.
y cuando pensó que todo no podría empeorar, las cosas empeoraron, nuevas batallas surgieron, y se preguntaba si todo estaba bien, porque el caballero de Atena que lo había visitado décadas atrás, le dijo que todos unieron fuerza para enfrentar a un enemigo todopoderoso, el señor del inframundo, Hades, que quería aniquilar a toda la humanidad, pero en donde él estaba, los humanos se mataban el uno al otro, como si no fueran del mismo mundo, lo cual le ponía muy triste. La primera guerra aniquiló a un país completo, y fueron con las armas que crearon los mismos shinobis. La segunda guerra fueron cayendo los senjus, que eran los más fuertes, pero en la tercera guerra, fue algo que involucró a todas las aldeas elementales, y duró años, pero el sabio solo estaba enfocado en el chico que había visto. Porque él era su última esperanza para la humanidad, y cuando pensó que se había equivocado, él abrió sus ojos para ver a la humanidad con sus propios ojos nuevamente, y vio que todo estaba en paz nuevamente, aunque había corrupción, pero la paz estaba en las naciones elementales, lo cual le había alegrado mucho, y pudo revisar las memorias que tenía, y era gracias a un shinobi llamado Kiroi Senko. Fueron varias muertes, pero, gracias a él, las cosas se habían calmado, porque siento que esta persona es a la que estoy buscando, se preguntaba el sabio, pero aún no quería adelantarse. Vio como el Kiroi Senko era amable con las personas, y también cómo era su día a día. Es él, pero creció mucho, decía el sabio suspirando, porque cuando lo había visto, era solo un niño, pero ahora que había abierto sus ojos, vio que el niño se había convertido en un adulto, y pensó que no había nada que le pudiera enseñar, pero también, estaba feliz porque no había intervenido con la humanidad. Niño, algún día alguien aparecerá ante ti, espero que lo puedas ayudar en mi lugar. Habló a Goromo que había desaparecido de las naciones elementales, porque por ahora, descansaría, porque sus hijos tampoco estaban en el continente elemental, y pensó que todo estaba bien, pero después de que hizo todo eso, una catástrofe había ocurrido. El Kiroi Senko, que era ahora el Yondaime, su esposa estaba por dar a luz a quien el sabio vio en sus visiones, pero el sabio había decidido descansar, y no sabía de lo que ocurriría ahora mismo, porque cuando la esposa del Yondaime estaba por dar a luz, alguien más quería alcanzar dicha luz. Y era el Kyuubi, que estaba sellado en la esposa del Yondaime, que hacía todo lo posible para que el zorro no saliera a destrozar a toda su ahora aldea, pero también, alguien más sabía de esto, y era un enmascarado que descendía del hijo del sabio, que era Indra, el hijo mayor, que hizo todo lo posible para hacerse con el poder del gran zorro demonio, y todo había ocurrido en la noche del 10 de octubre, Kusina después de soportar un gran dolor para dar a luz a su primer hijo, miró con mucho alivio que ya estaba en el mundo, y su felicidad era inmensa. Un Yondaime también estaba con una gran sonrisa, porque ahora se había convertido en un padre, pero la felicidad les había durado poco. Gracias Kusina por darme una familia, habló el Yondaime con una sonrisa amable. No, gracias a ti Minato, porque jamás me juzgaste, incluso cuando te enteraste de que era la Jinchuriki del Kyuubi, habló Kusina en voz baja, porque estaba cansada. Tú, eres tú, y eso nadie puede negarlo, habló Minato con una sonrisa. Ahora quiero que te mantengas quieta, porque reforzaré el sello, habló Minato, que cuando quiso hacer eso, una voz habló, aléjate de la Jinchuriki. Yondaime, y ambos padres primerizo vieron incrédulos como una persona estaba en medio de varios cadáveres, y que también tenía a su hijo, que estaba llorando. Saben, he estado esperando esto toda mi vida, y no tengo por qué esperar más, habló el enmascarado, que miró hacia la pareja de Konoha. Aléjate de la Jinchuriki, Yondaime, gritó nuevamente el enmascarado con seriedad. Espera, cálmate, habló Minato tratando de calmar al enmascarado. Jejejejejejeje, yo, no lo creo, habló el enmascarado con diversión, y con toda la frialdad del mundo, había acabado con el infante enfrente de los padres primerizos, que lentamente vieron cómo su primer hijo caía en el suelo. Esto es porque siempre llegas tarde, habló el enmascarado con mucho rencor. Naruto, dijo Kusina, que planeaba ponerle ese nombre, pero en el interior de la pelirroja, un zorro gigantesco dijo, jajajajajajaja, maldita pelirroja.
te lo mereces, vamos, sácame de aquí, y lo mataré para ti, vamos, ¿que acaso no querías a tu hijo? Mira lo que le hicieron, y ni siquiera le pudiste dar un mísero nombre, habló el QB con diversión, QB, mátalo, habló la pelirroja que se había entregado al poder oscuro que representaba el zorro demonio, pero con Minato, rápidamente miró hacia su esposa Kusina. Espera Kusina, no lo hagas, habló el Yondaime con horror, porque de un solo estallido de poder, había emergido el gran zorro, que le había rugido al enmascarado, que estaba con diversión, porque había hecho que el zorro estuviera afuera del sello, te conozco, no, pareces el desgraciado de Madara, pero no lo eres, asqueroso Uchiha, habló el Kyuubi con diversión, ¿cuánto tiempo sin verte, Kyuubi? Decía el enmascarado con diversión también, me gustaría decirte lo mismo, pero no me apetece. Después de todo, eres una escoria humana, haciéndole esto a tu propia especie, me dan lástima, habló el Kyuubi con diversión, crees que sabes mucho de nosotros, gruñó el enmascarado con furia, sé más de lo que sabes tú, respondió el zorro que balanceó su garra hacia su enemigo, que lo había traspasado sin problemas. Y cuando quiso hacer un jutsu en los ojos del Kyuubi, el nombrado había cerrado sus ojos, aún puedo sentir tu estúpido chakra, maldito humano, habló el Kyuubi con furia, y el enmascarado se hizo intangible, maldición, decía el enmascarado que veía como el zorro se burlaba de él, me pregunto, si esa intangibilidad podrá mantenerte vivo durante 10 minutos, habló el Kyuubi que había hecho que una gran esfera negra se cargue en su boca, 10 minutos, se preguntó el enmascarado incrédulo, el poder que tengo, hará que todo esto sea cubierto de un fuego intenso, por mucho que te escondas, no podrás estar lejos más de 10 minutos, te veré en el infierno, habló el zorro con diversión, y cuando lo lanzó hacia el suelo, un kunai lo había despejado, y lejos de ahí se había escuchado, rum. Maldito Yondaime, ¿en serio no amabas a tu hijo? Decía el Kyuubi con furia, pero el enmascarado dio un salto hacia atrás, pero rápidamente fue embestido por una energía que giraba a toda velocidad, y un gran estruendo se hizo escuchar, rum. Y el enmascarado ni siquiera se había podido defender, pero el Kyuubi mandó sus colas hacia el Yondaime, que la recibió de lleno, y salió volando mientras decía, pero había desaparecido rápidamente en un destello, no soy parte de nadie, pero ahora, habló el Kyuubi que vio al enmascarado que tenía solo un brazo, y lanzó su garra hacia él, y el enmascarado miró como el Yondaime lo miraba con mucho rencor, ahora entiendes lo que siento, gruñó el enmascarado con diversión. Pero solo se había escuchado, rum. Y el enmascarado salió en otro lado, pero ahora, solo tenía una pierna, maldición, un poco más, y estoy muerto, maldito Kyuubi, gruñó el enmascarado mirando hacia el zorro, que se divertía por eso, ja, malditos y asquerosos humanos, son unos inútiles, pero se creen el centro del mundo, pero no son nadie, todas sus vidas son pasajeras para nosotros. Ustedes jamás debieron existir, solo saben hacer tonterías con sus vidas, habló el zorro con diversión, y el enmascarado lo miró con rencor, lastime tu corazón humano, pues déjame decirte, que no me importa, porque todas tus acciones, son lamentables, estoy libre, y puedo hacer lo que sea con mi poder, habló el zorro que había brillado con intensidad. Y de su pecho había salido una pelirroja, pero inconsciente, y caía lentamente hacia el suelo. Minato vio eso, y corrió hacia su esposa que parecía que todavía estaba en shock por perder a su hijo. Por fin estás afuera, maldita Kusina, te mataré, habló el zorro con diversión, y mandó su garra hacia la pelirroja, pero un Minato ya la tenía en sus manos, aún está viva, no puedo perderla también a ella, decía Yondaime con seriedad, la muy maldita está viva, ni siquiera la muerte la quiere reclamar, sin duda siempre la he odiado, decía el Kyuubi con diversión, mientras que también dijo, Bijudama, y Minato rápidamente se había teletransportado, mientras que la Bijudama hizo una gran explosión, rum. Mataré al Shodai, maldición, es cierto, no está más en el mundo, apuesto que ahora mismo, sigue buscando a su persona amada en el más allá, pero no es mito, decía el Kyuubi con diversión, pero un enmascarado estaba mirándolo con furia.
debo salir de aquí con Kusina, decía Minato que desapareció en un destello. El Kyuubi había visto eso, y miró detrás de él, y vio que el enmascarado estaba con mucho dolor. ¿Qué pensabas que pasaría? Que tú me controlarías, mocoso. Así es, puedo verte, Uchiha, y déjame decirte, ella no te ama. Guajajajajajajaja, reía el Kyuubi con locura. Tú maldito, no sabes nada, decía el enmascarado con mucho rencor, pero el zorro se había abalanzado hacia el enmascarado, que tenía solo dos extremidades, y sabía que no podría combatir con el zorro. Y habló, mantén mis palabras, Kyuubi, porque volveré por ti, eres mi arma para la dominación, decía el enmascarado, que desapareció en un vórtice giratorio, pero el Kyuubi ya estaba cerca, mientras que un gran estruendo se hizo escuchar. Qué repugnante, aun estando en ese estado, se creía superior, decía el Kyuubi con diversión, pero cuando caminó por el lugar, solo dijo, sí, soy libre, decía el gran zorro con diversión, y miró hacia la aldea de Konoha. No saben cuánto rencor les tengo, decía el zorro demonio, que ya estaba listo para su venganza, pero alguien dijo, Kurama, ¿qué haces? Habló la voz de una persona que el nombrado conoció rápidamente. Padre, no, eso no puede ser, deberías dejar este mundo. Habló el zorro molesto. ¿Qué dijiste? Preguntó el sabio molesto, que se había mostrado ante uno de sus hijos. Nada, digo, ¿qué pasó? Preguntó el zorro asustado, porque su padre lo era todo, y el sabio levantó sus manos, y el tiempo se había detenido por completo. Es por poco tiempo, para que nadie sepa que estoy en este lugar. Habló el sabio mirando hacia Kurama. ¿Y por qué no querrías que alguien supiera que estás aquí? Preguntó Kurama con curiosidad. Muchas cosas pasarán en el futuro. Habló el sabio mirando hacia Kurama, que simplemente estaba parado. ¿Acaso no me dirás? ¿Cómo que? Preguntó el sabio con curiosidad. ¿Por qué diría eso? Somos 9, por ahí debe de haber un curioso. Yo no lo soy, sé lo que quieres. Amaste siempre a los humanos, yo no. Me encarcelaron y utilizaron, y ahora, verán mi venganza. Habló Kurama con seriedad. No puedes. Habló el sabio con mucha calma. Lo sabía. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Kurama molesto con su padre. El chico, ¿cómo se llamaba? El Yondaime de Kiroi Senko. Déjalo vivir, él tendrá que batallar en un futuro con una gran amenaza, y tú, estarás con él. Lo vi, Kurama. Habló el sabio mirando hacia su hijo, que solo dijo, lo dudo, ¿sabes? Apenas segundos atrás, estábamos batallando, casi lo mato. Habló Kurama mirando hacia el sabio, que solo dijo, pero lo vi, un niño rubio que estaría a tu cuidado. Habló el sabio asintiendo. ¿Niño? Preguntó Kurama, que recordó a un niño, y habló, no creerás que es un niño con el cual creceré, ¿verdad? Nunca fuiste bueno para decirme las cosas. Habló Kurama mirando hacia el sabio, que era su padre, que solo dijo, es cierto, tal vez sea el hijo del Kiroi Senko. Kurama, si fueras un humano, serías mi heredero, decía el sabio asintiendo. Kurama le salió una gota estilo anime, pero hablo, lo digo, porque vi a un niño. Habló Kurama, que se había agachado, y en medio de varios escombros, vio a un niño, pero estaba muerto. ¿Qué ha pasado? Preguntó el sabio incrédulo por la escena que estaba viendo. Y miró hacia Kurama, que solo dijo, calma, cálmate viejo, no fui yo, había un enmascarado, le cortó su cuello, ni yo me atrevería a tanto, lanzo mi Bijudama para no ver a mis víctimas, así puedo pensar que maté a personas que disfrutaron su vida, pero ese enmascarado, aunque vio que era un recién nacido, y aún así, lo mató sin piedad. Habló Kurama mirando hacia el hijo de su Jinchuriki, pero Kurama miró en unos pequeños arbustos, que había 4 ambus. Me pregunto qué estarán planeando, decía Kurama mirando hacia los ambus. Padre, ¿por qué dices que tengo que estar con este cadáver? Preguntó Kurama con curiosidad. Los vi en una visión, respondió el sabio, que ahora pensaba que nuevamente se había equivocado, porque el chico estaba muerto. Existen jutsus prohibidos para hacer que una persona reviva. Habló Kurama, que estaba mirando hacia unos ambus, que obviamente, no eran parte de las fuerzas del Hokage. ¿Dices que algo hará que ese niño reviva? Preguntó el sabio con curiosidad. Sí, vi muchas veces cómo los humanos desarrollan cosas que incluso, son capaces de matarlos a ellos, respondió el Kyuubi con diversión. Quiero ver eso, porque yo, cerré mis ojos para no ver cómo mis hijos se mataban el uno al otro. Habló el sabio mirando hacia el infante, que para él, estaba muerto. Puedes ocultar
insultarme, llévame contigo y te lo mostraré, preguntó Kurama mirando hacia su padre, que sin dudar había sentido, y el tiempo había vuelto a su normalidad, porque todos veían a un zorro en la distancia, pero se había esfumado, y un yondaime me dejó a su esposa en una cama, mientras le decía que volvería. Pero cuando había vuelto, no había nada, solo estaban los restos de una pelea que había durado minutos nada más. El yondaime caminó hacia unos escombros, y vio a un bebé que parecía dormido nada más, pero sabía que estaba muerto, y él lo había recogido mientras lloraba en silencio. Tenía muchos planes en su cabeza, le enseñaría varias cosas, sería alguien que jamás vería la oscuridad del mundo shinobi, y ahora estaba muerto. Todos los sueños de Minato se habían derrumbado, pero con el sabio y Kurama, seguían a 4 ambos que se movían a toda velocidad. Creía que se llevarían el cuerpo, pero solo tomaron un poco de sangre nada más. Decía el sabio que se movía con Kurama, la vida humana no se aprovecha, simplemente buscan la manera de autodestruirse. Habló Kurama que ahora mismo veía como los ambos llegaron hacia un hombre, que solamente dijo, lo trajeron, porque será el sujeto perfecto para crear un arma para mi dominación. Después de todo, los Uzumaki son muy fuertes. Habló un vendado con diversión. Hai, Danzo-sama, respondieron sus ambos, y todos entraron hacia la base. Vamos padre, verás cómo la humanidad ha evolucionado. Habló Kurama que asintió para que su padre siguiera a los ambos, y cuando habían entrado, vieron varios tubos. ¿Qué es aquí?, preguntó el sabio sorprendido. Como dije, la vida humana no se aprovecha, más bien, busca la manera de destruirse. Habló Kurama que miraba como varios tubos parecían que se formaba algo, pero en otros tubos, había cuerpos de infantes que habían perecido, y el vendado decía que lo sacaran, porque modificarían la sangre, y que crearían otras cosas más resistentes. Ni siquiera había una muestra de arrepentimiento, no había nada, solo había una cosa, y era crear armas humanas. ¿Cómo pueden existir personas así?, preguntó el sabio horrorizado. Nadie es como tu padre, pero tú crees que todos son como tú, y ahora, es donde comienzan las cosas. Habló Kurama que miró la sangre del niño que recién había muerto. ¿Aquí van a crear otro niño?, preguntó el sabio incrédulo. Claro, si tiene suerte, porque también puede que fallen, y de nuevo comenzaran desde cero. Habló Kurama mirando hacia su padre, que tocó el tubo de agua, porque estaban jugando con la vida de los humanos. ¿Lo ves padre? Nadie puede ser perdonado, mira todo esto, merecen morir. Habló Kurama con seriedad, pero el sabio miró la sangre y abrió sus ojos. Kurama también abrió sus ojos. No puede ser, este futuro niño, ¿es la reencarnación de tus hijos?, preguntó el Kyuubi incrédulo, pero un vendado habló. Lo hicieron, y varios ambos dijeron, Hai, le introducimos la sangre de Hashirama Senju, y también la de Madara Uchiha. Según los registros, ambos especímenes fueron obtenidos del Nidaime Tobirama Senju, respondieron los ambos con seriedad. No hay nada que no pudiera hacer mi sensei, Tobirama Senju, pero lo único que se había equivocado era en poner como el tercer Hokage al idiota de Hiruzen. Decía el vendado mirando hacia el tubo, que daría a luz a un shinobi poderoso. Hashirama, Madara, los conozco, sí, aunque no abrí mis ojos, siempre había escuchado que eran los más fuertes, y también, estoy seguro que eran las reencarnaciones de mis hijos. Entonces, ahora todo tiene sentido. Claro, ellos no se querían ni ver, pero ahora con este cuerpo que se creara con la sangre de sus reencarnaciones, esto tendría que ocurrir. Sus mentes se unirían a la fuerza, y nacería alguien muy distinto a ellos. Decía el sabio con seriedad. Esto no puede ser, decía Kurama mirando hacia quien tal vez sería una amenaza incluso para él. Kurama, debes de cuidarlo. Habló el sabio que ahora ya estaba seguro quién sería el que llevaría su poder de los 6 caminos. Sí, es una amenaza, debería matarlo, decía Kurama asintiendo. El sabio lo miró aburrido. Jejejejejeje, espera, ¿qué dijiste?, preguntó Kurama confundido. ¿Deberás cuidarlo? Este chico es alguien especial, no debe caer en manos de otras personas. Habló el sabio mirando hacia Kurama, que solo dijo,
Porque, deberíamos matarlo ahora mismo, ¿qué tal si otras personas lo utilizan? Deshacernos de un mal potencial, es una mejor opción, habló el Kyuubi con seriedad, y el sabio tocó la cabeza del Kyuubi, y vio a dos amenazas, y se había sorprendido, uno está en otro lugar, el otro parece provenir de este lugar, pero ambos, son fuertes, ¿deberás decidir ahora Kurama? Preguntó el sabio mirando hacia su hijo, que solo dijo, uno llevaban capas negras con nubes rojas, y el otro, tenía armaduras moradas, de cualquier manera, mi poder es gigantesco, pero soy un blanco fácil cuando se trata de pelea, y tener un contenedor para que use mi poder, sería bueno, respondió Kurama mirando hacia quien sería su Jinchuriki, el niño que murió, hará que renazca otra persona, y esa persona, será guiada por ti, Kurama. Porque lo he visto, habló el sabio con seriedad, rayos, los tipos que se vienen, serán un dolor de cabeza, pero me sorprende que haya otro lugar aparte de este continente elemental, decía Kurama con diversión, con que también viste eso que he ocultado, habló el sabio con una media sonrisa, no confío en los humanos, pero haré todo lo posible, para que este niño crezca para llevar mi voluntad, y es no depender de los humanos, ¿estás de acuerdo con eso? Porque si dices pero la humanidad es esto, no ayudaré en nada, habló Kurama sin interés, está bien, pero las amenazas, deberás deshacerte de ellas, habló el sabio suspirando, viejo, tenemos un trato, asintió el Kyuubi con diversión, porque eso significaría que moldearía a su Jinchuriki a su gusto, lo cual le gustaba, Kurama, te daré todos mis conocimientos. Cuando el niño esté listo para ser tu Jinchuriki, será el momento, use mucho mi poder, intervine mucho con la humanidad, cuando el niño esté listo para saber su destino, yo mismo vendré a verte, después de todo, tengo que ver qué más podrá pasar más adelante, porque últimamente, no había podido indagar en el futuro, habló el sabio que tocó la cabeza del Kyuubi, y después desapareció como si nada, como sea, el futuro me da igual, quiero vengarme, y este niño será la clave, pero es algo extraño, porque seré como si fuera su padre, o algo así, pero estaré aquí esperando, y nadie me verá hasta que mi Jinchuriki crezca, decía el Kyuubi que estuvo en silencio, porque años pasaban, la noche que él se había liberado, fue algo de un susto nada más, porque solo había muerto la esposa del Sandaime, y también unos Anbus, pero la muerte que más había dolido fue la del hijo del Yondaime, que ni siquiera pudo ver la luz de un nuevo día, porque en esa noche, había perecido, y fue por la mano de un enmascarado. Minato habló de todo eso con Fugaku, que se había sorprendido por lo que dijo su amigo Yokage, porque dijo que el enmascarado, tenía un Sharingan, lo cual hizo que Fugaku investigara a todo su clan por eso. Minato confiaba mucho en su amigo de toda la vida, pero cuando había comenzado las investigaciones hacia los Uchihas, la ira de algunos integrantes se había hecho mostrar, y poco a poco, varios Uchihas se querían deshacer de su líder de clan. Obviamente que Minato protegía a Fugaku las 24 horas del día, pero la semilla de la duda ya se había plantado en la aldea, porque ahora todos pensaban, de que si había shinobis Uchihas, quienes hicieron algo en la aldea, cuando el Kyuubi se había liberado. Porque en vez de dar la cara a los Uchihas para defenderse, se sintieron insultados, todo porque ellos eran los Uchihas, la élite de Konoha, y querían respeto, pero eso no hizo más que hacer que la duda en ellos sea más fuerte, mientras que Kurama estaba esperando a que su próximo Jinchuriki crezca, un Fugaku había sido asesinado por su propia gente, incluso después de eso, la matriarca Uchiha había perecido, y eso era una señal que los Uchihas planeaban algo. Shisui con Itachi, que estaban bajo las órdenes del Hokage, dijeron que los Uchihas estaban planeando quedarse con Konoha. Minato no quiso hacer que su aldea cayera en una guerra civil, pero los Uchihas jóvenes tuvieron una idea, y esperaban que su Hokage les diera permiso para actuar, y el Hokage accedió a su plan, pero semanas después, se habían enterado que Shisui había perecido en combate, y nadie sabía quién fue el responsable, incluso Itachi, que estuvo siempre con él, no sabía qué había pasado con su amigo. Minato le dijo que se preparara para la pelea, porque irían con todo su poder en contra de los Uchihas. Sabía que las muertes serían algo que Konoha no podría ocultar de las demás aldeas, pero el riesgo bien lo valía. Itachi solo había sentido, pero al día siguiente, todo el clan Uchiha había sido asesinado por una sola persona, y era Itachi Uchiha,
Uchiha, y en un alejado lugar, un Itachi estaba con su Yondaime. Debiste dejar que estemos ahí también, habló Minato con seriedad. No podía hacer eso. El clan Uchiha debería seguir en lo más alto, como el noble clan de Konoha. Es mejor de ese modo. Después de Madara, el clan Uchiha merecía descansar como alguien importante. Habló Itachi mirando hacia el Yondaime. Tu padre siempre tuvo razón, eres alguien bueno, pero ¿por qué lo hiciste, Itachi? Sabías que podíamos con ellos. Sé que las muertes de personas estarían involucradas, pero la victoria sería nuestra. ¿Por qué hacer esto tú solo?, preguntó Minato con seriedad. Hay un sujeto que estuvo incitando a los Uchihas para que lo siguieran. Tenía una máscara, respondió Itachi con seriedad, y Minato se había sorprendido. Tal vez sea el sujeto que liberó el Kyuubi. Me llevará hacia su organización. Esta será mi última misión, y también quiero que mi hermano menor acabe conmigo más adelante, porque él será el nuevo legado de los Uchihas. Solo quiero que confíe en mí. Okage-sama, habló Itachi, que miró hacia el Yondaime, que solo dijo: no mueras, aún no mueras. Ese enmascarado, planeo matarlo con mis propias manos, habló Minato con seriedad. No moriré, porque el único al que permitiré que me mate, será mi hermano, habló Itachi, que había desaparecido del lugar. ¿Con qué estás rondando todavía?, decía Yondaime con furia, y así, la información de que el clan Uchiha fue aniquilado en una noche, fue hacia todas las naciones elementales, porque ahora solo había un sobreviviente nada más, y el causante de la masacre, que era Itachi Uchiha, fue catalogado como un shinobi renegado de Konoha, y era buscado internacionalmente, pero en una base, Kurama veía como su Jinchuriki ya había tomado forma, y parecía tener unos 5 años de edad. Es la hora, decía Kurama, que se había introducido en él, y poco después, un líquido fue hacia el rubio que estaba en el tubo. Es la sangre de Chisui Uchiha. Quiero ver todo lo que podrá hacer este futuro shinobi, decía Danzo con una sonrisa, pero con Kurama. Solo espera, anciano, solo espera, porque cuando este niño despierte, solo me obedecerá a mí, no a los idiotas como tú, decía Kurama con diversión, porque ahora mismo, en sus manos, tenía a un niño que parecía que estaba dormido. Mocoso, vamos, debes de despertar del sueño, habló Kurama con una sonrisa llena de diversión, y el niño que estaba en sus manos, había abierto un ojo, y miró fijamente hacia el zorro, que solo dijo: el camino que cambiará el mundo, ha comenzado, habló Kurama con diversión. A fin de prólogo, así es, a fin del prólogo, mis ninjas. Espero que les haya entretenido, que es lo importante. Casi me olvido, quedan 2 fanfic, pondré en la votación jejejejejeje, pero bueno, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.